Levántate cuando me hables. Las palabras atravesaron el salón de baile como una navaja. Clara Lane se quedó paralizada en su silla de ruedas, con las manos temblorosas sobre los reposabrazos. Estaban en juego 300 millones de dólares. 200 ojos observaban cómo se desarrollaba su humillación. Richard Moore se cernía sobre ella, con su aliento apestando a whisky y crueldad. «Por favor», susurró ella con voz quebrada. «No me hagas daño. No puedo caminar». Una risa fría y despiadada estalló en toda la sala. En un rincón alejado, un conserje dejó la fregona. Sus manos callosas se cerraron en puños. Sus ojos se volvieron de acero. Ya basta. Nadie sabía que el hombre invisible en las sombras era un héroe. Jack Turner se despertaba cada mañana a las 5:30 con el sonido de la respiración de su hija. Ella dormía en la habitación de al lado. Su pequeño cuerpo se acurrucaba bajo una colcha gastada que había hecho su abuela. El apartamento era pequeño. Tenía 2 dormitorios. La pintura de las paredes estaba descascarillada, pero era suyo, y eso importaba más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Se vistió en la oscuridad, con una camisa de trabajo azul marino, pantalones negros y botas con puntera de acero, que habían visto días mejores. En el espejo del baño apenas se reconocía a sí mismo. El hombre que le devolvía la mirada tenía canas entre su cabello oscuro. Las arrugas se habían grabado profundamente alrededor de sus ojos. No por la edad, sino por los recuerdos que no podía borrar. En la cocina preparó el almuerzo de ella. Mantequilla de maní y mermelada, una manzana, un jugo. Escribió una nota en la bolsa de papel marrón. «Eres más valiente de lo que crees». Con amor, papá. Lo hacía todos los días. Todos y cada uno de los días. En la nevera había una sola fotografía, Jack con uniforme, más joven, de pie junto a un coronel de cabello plateado en el calor del desierto. Debajo, escondida detrás de un imán, había una tarjeta de identificación militar. El nombre grabado en el metal decía, «El honor antes que la gloria». Ya nunca la miraba. Esa vida había terminado. A las 6:15 besó la frente de ella antes de marcharse. Ella se movió pero no se despertó. Cerró la puerta en silencio y bajó 4 tramos de escaleras hasta la calle. La ciudad ya estaba llena de vida. El tráfico zumbaba, el vapor se elevaba de las rejillas del metro. En algún lugar sonaba una sirena. Jack tomó el tren hacia Midtown. 40 minutos de pie, apretujado entre desconocidos que nunca establecían contacto visual. No le importaba. La invisibilidad era una habilidad que había dominado hacía mucho tiempo. La Torre Lane Tech tenía 60 pisos de altura, con cristal y acero reflejando la mañana. El domingo, Jack entró por la puerta de servicio. Fichó. Cogió su carrito, la fregona, el cubo, los productos de limpieza, el uniforme de un hombre al que el mundo había aprendido a ignorar. Primero trabajó en la planta 15. Oficinas ejecutivas, pizarras pulidas, sillas de cuero, títulos enmarcados en las paredes. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Para ellos era un mueble, un fantasma con un mono azul, pero Jack lo veía todo. Se fijó en que la puerta de la oficina del director general siempre estaba abierta. La placa con el nombre de Clara Lane brillaba con letras doradas. Solo la había visto 2 veces. Una vez en el vestíbulo, maniobrando su silla de ruedas entre una multitud que apenas se apartaba. Otra vez en el ascensor, con la mandíbula apretada mientras 2 ejecutivos cuchicheaban a sus espaldas. Tenía 33 años. Era la directora ejecutiva más joven de la historia de la empresa y la trataban como si fuera de cristal. Jack entendía lo que significaba que te subestimaran. Había construido su carrera sobre eso. Al mediodía, estaba en la cafetería limpiando mesas. Un grupo de ejecutivos junior estaba sentado cerca, riendo demasiado alto. Uno de ellos mencionó el nombre de Clara. Las manos de Jack se detuvieron sobre la mesa. «Es un lastre», dijo uno. «Ni siquiera puede ponerse de pie durante las presentaciones. Se acercan las reuniones de la junta». Otro añadió, «Richard está haciendo su jugada. No durará ni un mes». Jack no dijo nada. Terminó de limpiar la mesa y siguió adelante. Pero las palabras se le quedaron grabadas. Esa tarde, recogió a Ella del colegio.
Ella salió corriendo por la puerta con su mochila rebotando y una sonrisa más brillante que el domingo. Lo abrazó como si hubiera estado fuera durante años en lugar de horas. ¿Sabes qué, papá? Qué pequeña, saqué un sobresaliente en mi proyecto de ciencias. La subió a hombros. Esa es mi niña. ¿De qué trataba? De héroes, dijo con orgullo. Escribí sobre ti. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. Yo no soy un héroe, Ella. Sí que lo eres, insistió ella. La señora Patterson dijo, los héroes son personas que arreglan las cosas que están rotas. La llevó a casa por las calles abarrotadas, con sus palabras resonando en su mente. Los héroes arreglan las cosas que están rotas. Quizás han antes, pero ya no. En casa comieron espaguetis en la pequeña mesa de la cocina. Ella habló de su día, de su mejor amiga, de su examen de matemáticas, del libro que estaba leyendo. Jack escuchó cada palabra, agradecido por la distracción de sus propios pensamientos. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Ella se recostó contra él mientras él le leía. Un libro por capítulos sobre una niña que descubrió que podía volar. Cuando ella empezó a bostezar, la llevó a la cama. «Papá», le preguntó mientras la arropaba. «Sí, si tuvieras miedo, ¿qué harías?». Le alisó el pelo. «Pensaría en lo que estoy tratando de proteger. Eso hace que el miedo sea menor». Ella sonrió y cerró los ojos. «Te quiero». «Yo también te quiero, pequeña, más que a nada en el mundo». Se sentó junto a su cama hasta que su respiración se hizo más profunda y se quedó dormida. Luego volvió al salón y sacó la identificación militar de detrás del imán de la nevera. Se quedó mirando el nombre grabado en la parte posterior. Coronel Robert Lane, el hombre al que había sacado de un vehículo en llamas en Siria. El hombre al que había salvado la vida mientras las balas silbaban a su alrededor. El hombre que le había dado esta tarjeta de identificación antes de morir 2 años después de cáncer. «Guárdala», le había dicho el coronel. Algún día podría significar algo. Jack nunca había entendido lo que quería decir hasta ahora. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Jack siguió con su rutina, preparó el almuerzo de Ella, le dio un beso en la frente y tomó el tren hacia Lane Tech Tower, pero hoy se sentía diferente. El aire traía consigo una energía que no podía nombrar. El edificio bullía con una energía inusual. La gente se apresuraba por los pasillos con urgencia. Jack captó fragmentos de conversación. Firma de contrato de 300 millones. Richard está aquí. Estaba fregando el suelo de la planta ejecutiva cuando vio a Clara Lane salir de su oficina. Llevaba un traje azul marino y el pelo oscuro recogido con severidad. Sus manos agarraban las ruedas de la silla de ruedas con determinación, hasta el punto de ponerse blancas. Parecía agotada, aterrorizada, pero seguía avanzando. Jack la vio desaparecer en el ascensor. Algo se retorció en su pecho. Continuó trabajando, pero su mente divagaba. Pensó en la pregunta de Ella. ¿Qué harías si tuvieras miedo? Pensó en las últimas palabras del coronel. Algún día podría significar algo. A las 11:30 estaba limpiando cerca de la sala de conferencias. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dentro, los trabajadores se preparaban para la firma. Una mesa larga, sillas de cuero, copas de cristal, todo diseñado para impresionar. Jack estaba a punto de seguir adelante cuando oyó una voz, baja y conspiradora. Se detuvo. Mañana no sabrá qué le ha golpeado. Richard Moore estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. La junta está lista. Una vez que la humille públicamente, no tendrán otra opción. Jack apretó con fuerza el mango de la fregona. «Es débil», continuó Richard. «Ni siquiera puede defenderse». Literalmente, se rió de su propio chiste. «Para mañana por la noche, tendré el control y ella estará fuera». La llamada terminó. Richard pasó junto a Jack sin mirarlo. Solo otro conserje invisible. Jack se quedó inmóvil durante un largo momento. Luego empujó su carrito hasta el almacén y miró su reloj. Faltaban 4 horas para la firma. 4 horas para decidir si seguía siendo el hombre que sacaba a la gente de los vehículos en llamas. Pensó en la cara de Clara en el ascensor. El agotamiento, el miedo, la determinación. Pensó en ella preguntándole qué hacían los héroes.
Sacó su teléfono y llamó a su vecina, la señora Chen. ¿Puede recoger a Ella del colegio hoy? Me ha surgido algo en el trabajo. Por supuesto, Jack. ¿Va todo bien? Sí, dijo. Luego colgó y se quedó mirando su reflejo en el espejo del almacén. Se dio cuenta de que había cosas por las que valía la pena perderlo todo. El salón de baile era magnífico. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los suelos pulidos. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos rodeaban un escenario central. 200 invitados se mezclaban, con copas de champán que reflejaban la luz. Ejecutivos, inversores, miembros del Consejo de Administración. Todos los que importaban en el mundo de la tecnología se habían reunido para ser testigos de la historia. Clara Lane estaba sentada cerca del frente, con su silla de ruedas junto a la mesa de firma. Había ensayado su discurso cientos de veces, memorizado cada cláusula del contrato, pero nada de esa preparación había tenido en cuenta la forma en que la gente la miraba. Las miradas de reojo, las conversaciones en voz baja que se detenían cuando ella se acercaba. Richard Moore presidía la sala, rodeado de admiradores. Era guapo, pero de una forma agresiva. Mandíbula cuadrada, traje caro, el tipo de confianza que proviene de que nunca le hayan dicho que no. Levantó su copa hacia Clara en un saludo burlón. Ella apartó la mirada. La ceremonia comenzó puntualmente a las 3. El presidente de la empresa subió al escenario y habló sobre innovación, crecimiento y oportunidades. Clara apenas le escuchó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Tenía las palmas de las manos sudorosas. Entonces llegó su turno. Se acercó en silla de ruedas al micrófono, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. La sala quedó en silencio. Empezó a hablar, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Habló de su visión para la empresa, de la tecnología que cambiaría vidas, de los puestos de trabajo que crearían. Habló desde el corazón, volcando todo lo que tenía en esas palabras. Por un momento, pensó que los había convencido. Algunas personas asintieron, algunas sonrieron. Entonces Richard Moore se levantó. Muy inspirador, exclamó. Sus palabras eran confusas. Había estado bebiendo. Todos podían verlo. Pero tengo una pregunta. El presidente frunció el ceño. Richard, no es el momento. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera puede caminar dirigir una empresa hacia el futuro? La sala contuvo el aliento. Clara sintió que se le helaba la sangre en las venas. Richard dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. Quiero decir, mírenla, no puede mantenerse en pie, no puede moverse sin ayuda. ¿Qué clase de líder es esa? Richard, siéntate. Alguien siseó, pero él ya estaba fuera de sí, ebrio de whisky y crueldad. Se acercó a la silla de ruedas de Clara, proyectando su sombra sobre ella. Levántate cuando me hables, le ordenó. Las manos de Clara temblaban sobre los reposabrazos. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapada. Por favor, susurró, odiando lo débil que sonaba su voz. No me hagas daño, no puedo caminar. Una risa recorrió la sala. No a todo el mundo, pero a suficientes. Suficientes como para hacerla desear desaparecer. Suficientes como para confirmar todos los miedos que la habían atormentado desde el accidente. Richard se acercó a su silla de ruedas. Sus dedos se cerraron alrededor del marco metálico. Tócala de nuevo. La voz provenía del fondo de la sala. Baja, tranquila, absoluta. Todos se volvieron. Un conserje estaba de pie cerca de la pared, con su uniforme de trabajo sencillo y anodino. Pero no había nada anodino en la forma en que se movía al dar un paso adelante. Cada zancada era mesurada y decidida, la zancada de un hombre que había atravesado el fuego y había aprendido a no temer nada. Jack Turner cruzó el salón de baile. La multitud se apartó instintivamente, intuyendo algo peligroso en su quietud. Se detuvo a 1 metro de Richard Moore. «Retrocede», dijo Jack en voz baja. Richard se rió, pero sonó hueco. «¿Quién demonios eres tú?» Alguien que sabe que no se debe hacer daño a personas que no pueden defenderse. Los guardias de seguridad se acercaron a ellos, pero Jack levantó una mano.
No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para recordarle a este hombre lo que es la decencia. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de identificación militar. La medalla brilló al posarla sobre la mesa junto a Clara. El grabado se veía claramente. El honor antes que la gloria. Me llamo Jack Turner, dijo, con voz que resonó en la silenciosa sala. Sargento del Ejército de los Estados Unidos, especializado en búsqueda y rescate. 3 misiones. 16 hombres rescatados de zonas de combate. 4 recibidos bajo fuego enemigo. Se volvió hacia Richard. Tócala otra vez y te recordaré por qué hombres como yo seguimos llevando esto. Los guardias de seguridad llegaron hasta ellos, pero antes de que pudieran actuar, Jack se movió. No de forma violenta ni agresiva, solo eficaz. Esquivó al primer guardia, redirigió el impulso del segundo y los tiró a ambos al suelo en menos de 3 segundos. No estaban heridos, solo sorprendidos. Jack miró a Richard. No te estoy amenazando, solo te pido que te disculpes. Todo el salón contuvo la respiración. Ella construyó esta empresa, continuó Jack, con voz firme. Trabajó más duro que nadie en esta sala. Se ganó su lugar con inteligencia y determinación. La única discapacidad que veo aquí es tu falta de decencia. Richard se había quedado pálido. La multitud se acercó. Sacaron sus teléfonos y lo grabaron todo. Discúlpate, repitió Jack. Richard abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Miró a los 200 rostros que lo observaban y lo juzgaban. Había quedado al descubierto y todos lo sabían. Yo, balbuceó, no era mi intención. Sí, lo era, dijo Jack. Pero ahora tienes una opción, ser el tipo de hombre que asume sus errores, o ser el tipo que huye de ellos. Richard miró a Clara. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ahora se sentaba más erguida, más fuerte. Ya no era la víctima. Pido perdón, susurró Richard finalmente. Más alto. Pido perdón. La voz de Richard se quebró. Me le equivoqué. Lo siento. La sala estalló. Algunas personas aplaudieron. Otros se quedaron en estado de shock. Richard trastabilló hacia atrás, con la cara ardiendo de vergüenza, y se abrió paso entre la multitud hacia la salida. Jack no lo vio marcharse. Estaba mirando a Clara, que fijaba la vista en la tarjeta de identificación sobre la mesa. Sargento Turner. La voz provenía del escenario. Un anciano con uniforme militar dio un paso al frente con el pecho cargado de medallas. El general Harrison, miembro de la Junta, veterano de combate, un hombre que sabía lo que era el verdadero heroísmo. ¿Es usted realmente? Jack se giró lentamente. El reconocimiento se reflejó en su rostro. General Harrison, señor. El general bajó del escenario, moviéndose más rápido de lo que su edad le permitía. Se detuvo frente a Jack y le estudió el rostro. Dios mío, es usted. Se giró para dirigirse a la sala. Este hombre me salvó la vida. Siria, 2019. Nuestro convoy chocó contra un artefacto explosivo improvisado. El vehículo volcó y se incendió. Yo quedé atrapado dentro con otros 3 hombres. La voz del general se llenó de emoción. El sargento Turner corrió bajo el fuego enemigo. Me sacó primero y luego volvió 2 veces más. Mientras las balas destrozaban la arena a su alrededor y el depósito de combustible estaba a punto de explotar, Clara se llevó la mano a la boca. Me llevó 200 metros hasta un lugar seguro, continuó el general. Se quedó conmigo hasta que llegó la evacuación médica. Nunca se apartó de mi lado. Y cuando intentaron darle una medalla, dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Jack apretó la mandíbula. Lo estaba, señor. No. Los ojos del general brillaron. Fuiste un héroe, y lo has sido desde entonces. Al parecer, aunque nadie lo viera, la sala estalló en aplausos. Esta vez eran aplausos reales, atronadores. La gente se puso en pie. Clara lloraba abiertamente. Se llevó las manos al corazón. Pero Jack se quedó allí de pie, incómodo por la atención, deseando poder desaparecer de nuevo en las sombras, donde pertenecía. Hay más, dijo el general. Cogió la tarjeta de identificación de la mesa y la dio vueltas entre sus manos. Esto pertenecía al coronel Robert Lane. Clara se quedó rígida. El general miró a Jack.
¿Cómo lo consiguió? La voz de Jack era apenas audible. Lo saqué de un vehículo en llamas. Hace 13 años. Otra guerra, la misma situación. Hizo una pausa. Me la dio antes de morir. Me dijo que la guardara, que algún día podría significar algo. El general estudió la tarjeta y luego miró a Clara. El coronel Lane era su padre. No era una pregunta. Todos conocían la historia. El héroe de guerra que había construido Lane Tech. El padre que había inspirado a su hija a ser valiente. Clara cogió la tarjeta de identificación con dedos temblorosos. Le dio la vuelta y leyó la inscripción en el reverso. La letra de su padre, palabras que había visto 1000 veces en viejas cartas y fotografías. El honor antes que la gloria, leyó en voz alta. Luego miró a Jack, con los ojos llenos de lágrimas. Salvaste a mi padre. Jack perdió la compostura. No lo sabía. Juro que no sabía quién eras, pero has estado aquí. La voz de Clara se quebró. Todo este tiempo, limpiando suelos, vigilándome, protegiéndome sin siquiera saberlo. El peso de esa verdad se apoderó de ambos. Años de vidas paralelas. Dos personas conectadas por una deuda que ninguno de los dos sabía que existía. La gratitud de un padre transmitida a través de un trozo de metal para salvar a su hija cuando más lo necesitaba. Jack se arrodilló junto a su silla de ruedas. Tu padre era un buen hombre. Hablaba de ti constantemente. Decía que ibas a cambiar el mundo. Su voz se suavizó. Tenía razón. Clara no podía hablar. Solo extendió la mano y le agarró la suya, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que había intentado destrozarla. El salón de baile observaba en reverente silencio. Ya no era solo una historia. Era el destino. La prueba de que algunas conexiones eran más profundas que la coincidencia. Que algunas deudas se pagaban a lo largo de generaciones. Que los héroes no siempre llevaban capas o medallas. A veces llevaban uniformes de trabajo y llevaban fregonas. El General Harrison puso una mano sobre el hombro de Jack. El coronel Lane estaría orgulloso de ambos. El momento se prolongó, suspendido en el tiempo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Entonces toda la sala estalló en un aplauso que hizo temblar las lámparas de araña. Pero Jack apenas lo oyó. Estaba pensando en la pregunta de Ella. ¿Qué harías si tuvieras miedo? Estaba pensando en su hija, que había escrito un ensayo sobre él como héroe. Estaba pensando que tal vez, solo tal vez, ella había tenido razón todo el tiempo. No. La voz de Richard Moore rompió el momento. Estaba de pie en la entrada del salón de baile, flanqueado por dos abogados. Su rostro estaba enrojecido por la rabia y la humillación. Esto no cambia nada. Sigue sin ser apta para dirigir esta empresa. Los aplausos se apagaron. La multitud se movió incómoda. Richard avanzó con paso firme, recuperando la confianza ahora que tenía testigos. Ni siquiera puede mantenerse en pie, gruñó. Necesita ayuda para cruzar una puerta. ¿Cómo se supone que va a dirigir en una crisis? Clara apretó las manos sobre los brazos de la silla de ruedas. Por un momento, el viejo miedo se reflejó en su rostro. El miedo a que tal vez él tuviera razón, a que tal vez ella se estuviera engañando a sí misma. Entonces, las palabras de Jack resonaron en su memoria. La única discapacidad que veo aquí es tu falta de decencia. Se enderezó, levantó la barbilla y miró a Richard a los ojos sin pestañear. Tienes razón, dijo con claridad. No puedo caminar, no puedo ponerme de pie. Nunca subiré escaleras ni correré una maratón. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Pero la única discapacidad aquí es la cobardía. La sala se quedó en silencio. Todas las personas de esta sala tienen limitaciones, continuó Clara, con voz cada vez más firme. Tú, Richard, estás limitado por tu crueldad, por tu necesidad de menospreciar a los demás para sentirte grande. Eso es mucho más incapacitante que cualquier silla de ruedas. El rostro de Richard se ensombreció. No es cierto. No he terminado. Clara hizo rodar su silla de ruedas hacia adelante y la multitud se apartó. Se detuvo justo delante de Richard. Este hombre, señaló a Jack, el conserje al que ignoraste, el veterano al que pasas cada día sin verlo.
Se puso de pie cuando todos vosotros os sentasteis. Un murmullo de acuerdo recorrió la audiencia. No preguntó qué ganaba con ello. Clara continuó. No calculó el riesgo, ni se preocupó por su reputación. Simplemente hizo lo correcto porque eso es lo que significa la verdadera fuerza. No el poder, ni la posición, sino el carácter. Se volvió para dirigirse a toda la sala. Mi padre construyó esta empresa basándose en un principio: el honor antes que la gloria. Creía que cómo tratas a las personas es más importante que lo que logras. Y hoy un hombre con uniforme de trabajo ha demostrado que tenía razón. La multitud estalló en aplausos, pero Clara no había terminado. Esto es lo que va a pasar, dijo, con una voz que se alzó por encima del ruido. Este contrato se firma, este acuerdo sigue adelante, y cualquiera que tenga un problema con mi liderazgo puede marcharse ahora mismo. Se hizo el silencio. Nadie se movió. Incluso Richard se quedó paralizado. Se le fue todo el color de la cara. En cuanto a ti, dijo Clara, mirándolo directamente, estás despedido, con efecto inmediato. Los de seguridad te acompañarán fuera. No puedes, sí que puedo, y lo hice. Se volvió hacia los miembros de la junta. ¿Alguien se opone? El general Harrison dio un paso al frente. Moción para apoyar la decisión de la directora ejecutiva. Secundada, dijo otro miembro de la junta. ¿Todos a favor? Un coro de miradas llenó el salón de baile. Ni una sola voz en contra. Richard miró a su alrededor frenéticamente, buscando un aliado, sin encontrarlo. Sus abogados le susurraron urgentemente al oído, pero él los ignoró. Señaló con el dedo a Clara. Esto no ha terminado. Siseó. Sí, dijo Jack en voz baja, colocándose junto a Clara. Ha terminado. Dos guardias de seguridad se acercaron, profesionales y firmes. Cogieron a Richard por los brazos. Él se resistió, gritando protestas y amenazas, pero lo guiaron inexorablemente hacia la salida. Su voz resonó en el salón de baile hasta que las puertas se cerraron detrás de él, cortando su ira a mitad de la frase. El silencio que siguió fue profundo. Entonces comenzaron los aplausos, lentos al principio, luego cada vez más fuertes, hasta convertirse en un estruendo. La gente se puso de pie. La ovación duró 3 minutos completos. Clara se sentó en el centro, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Jack se quedaba a su lado, incómodo, pero firme. Cuando el ruido finalmente se calmó, Clara se secó los ojos y miró a Jack. Gracias, dijo simplemente, por todo. Jack negó con la cabeza. Solo te levantaste cuando nadie más lo hizo, le interrumpió ella. Eso lo es todo. Él la miró a los ojos y vio algo que le resultó familiar. La misma determinación que veía en ella cada mañana. La misma negativa a rendirse que le había permitido superar 3 misiones infernales. La misma fuerza tranquila que no se anunciaba, sino que simplemente perduraba. Hay cosas, dijo en voz baja, por las que vale la pena perderlo todo. Clara sonrió entre lágrimas. No has perdido nada, nos has recordado a todos lo que habíamos olvidado. En ese momento, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Una pequeña figura entró corriendo, con la mochila rebotando y las zapatillas chirriando en el suelo pulido. «Papá», ella se abalanzó sobre Jack, casi tirándolo al suelo. Él la cogió y la levantó. Su rostro se transformó con una sonrisa que borró años de sus rasgos. «Niña, ¿qué haces aquí?» La señora Chen lo vio en las noticias. Ella estaba sin aliento por la emoción. Me trajo en coche. «Papá, todo el mundo dice que eres un héroe». Jack la sentó con suavidad, arrodillándose a su altura. «Ella, solo soy. Eres mi papá», terminó ella sonriendo. «Pero también eres un héroe. Te lo dije». Ella puso su pequeña mano sobre su corazón. La señora Patterson tenía razón. Los héroes no necesitan capas. Solo necesitan razones para ser valientes. El salón de baile se derritió. Los ejecutivos endurecidos buscaron pañuelos. El general Harrison se dio la vuelta, con los hombros temblando. Clara se cubrió la cara con ambas manos, llorando abiertamente. Jack abrazó a ella con fuerza, con los ojos cerrados.
Cuando habló, su voz era áspera. Tú eres mi razón, pequeña. Siempre lo has sido. Ella lo abrazó con fuerza. Luego se volvió hacia Clara y la miró con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Eres la señorita Lane? Clara asintió con la cabeza y se secó los ojos. Mi papá te salvó la vida hoy. Salvó más que eso, dijo Clara. Salvó quién soy. Ella lo pensó y luego sonrió. Es bueno en eso. La multitud se rió y la tensión finalmente se disipó. La gente comenzó a moverse, a hablar, a procesar lo que habían presenciado. Pero Jack, Clara y Ella permanecieron en su pequeño círculo, conectados por algo más profundo que las palabras. El general Harrison se acercó, recuperando la compostura. Sargento Turner, acompáñeme. Jack miró a Clara. Ella asintió. Ve, hablaremos después. Tomó la mano de Ella y siguió al general a un rincón tranquilo del salón de baile. El hombre mayor lo miró con una expresión que Jack no supo descifrar. He oído que ha estado trabajando como conserje, dijo el general. Jack apretó la mandíbula. Sí, señor. Un trabajo honorable. Lo es, pero no es su trabajo. El general hizo una pausa. ¿Por qué no acudió a mí? ¿A cualquiera de nosotros? Le habríamos ayudado. No necesitaba ayuda, señor. Necesitaba ser invisible, darle a ella una vida normal, ser solo un padre. Y lo eres, pero también estás desperdiciando habilidades que este país necesita, habilidades que esta empresa necesita. El general miró a Clara. Ella te va a ofrecer algo. Di que sí, señor. Es una orden, sargento. Jack casi sonrió. Ya no puede darme órdenes, general. Entonces considérelo un consejo de alguien que sabe lo que es ser salvado por usted. La expresión del general se suavizó. Llevas demasiado tiempo en las sombras, Jack. Es hora de volver a la luz, por ella y por ti mismo. El general se alejó antes de que Jack pudiera responder. Ella le tiró de la mano. ¿Qué ha dicho? Que las cosas podrían estar cambiando, pequeña. Cambios buenos. Jack miró al otro lado del salón de baile a Clara, que los observaba. Sus miradas se cruzaron. Ella sonrió. Había una pregunta en su expresión. Él asintió, lentamente, respondiendo a algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Sí, le dijo a su hija. Cambios buenos. La noticia se dio a conocer esa noche. El conserje que defendió al director ejecutivo se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los videoclips del salón de baile circularon por todas las plataformas. Las cadenas de noticias emitieron reportajes. Los programas de entrevistas solicitaron entrevistas. Jack las rechazó todas. No quería fama ni atención. Había hecho lo que tenía que hacer. Eso era suficiente. Pero el mundo tenía otras ideas. A la mañana siguiente, su historia había sido vista 50 millones de veces. Llegaron mensajes de veteranos, de personas con discapacidades, de padres que enseñaban a sus hijos sobre el valor. La historia había cobrado vida propia. Ante la insistencia de Clara, Jack se tomó unos días libres. Los pasó con Ella sin cambiar su rutina. Colegio, deberes, cena, cuentos antes de dormir. El mundo exterior podía enfurecerse y especular. Dentro de su pequeño apartamento, solo eran padre e hija. Al cuarto día, Clara vino a verlo. Llegó en un coche privado acompañada por el general Harrison y su jefa de recursos humanos. Jack los invitó a subir, avergonzado por los muebles desgastados y la pintura descascarillada. Clara miró alrededor del apartamento y sonrió. Es perfecto. Está lleno de amor. Ella sonrió radiante. ¿Quieres ver mi habitación? Me encantaría. Mientras Clara admiraba los dibujos y los proyectos de ciencias de Ella, el general Harrison apartó a Jack. Ella te va a hacer una oferta. Antes de que lo haga, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Decidas lo que decidas. Aún no he oído la oferta, señor. La oirás. ¿Y Jack? La expresión del general se volvió seria. Has estado protegiendo a la gente toda tu vida. Deja que alguien te proteja a ti, para variar. Clara volvió a la sala de estar, con Ella parloteando a su lado. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Jack comenzó. Sé que valoras tu privacidad.
Sé que no hiciste lo que hiciste por reconocimiento o recompensa, pero te pido que consideres algo. Le tendió el sobre. Jefe de seguridad. Torre tecnológica Lane. Todos los beneficios. Salario. Eso te permitirá trasladar a ella a un lugar más seguro. Un lugar con mejores escuelas. Jack no cogió el sobre. Clara, no estoy cualificado. Eres la persona más cualificada que conozco. Has dedicado tu carrera a proteger a la gente. Sabes leer las situaciones. Mantienes la calma bajo presión. Tomas las decisiones correctas cuando importa. Hizo una pausa. Y eres la única persona en la que confío para mantener a salvo esta empresa. Para mantenerme a salvo. Ella miró a su padre. Papá, di que sí, pequeña. La señora Patterson dice, cuando alguien te ofrece un regalo, le das las gracias. Esto es un regalo. Jack miró a su hija. Tenía 9 años y era más sabia de lo que él jamás sería. Miró a Clara, que había construido un imperio a pesar de un mundo decidido a destruirla. Miró al general Harrison, que había creído en él cuando él había dejado de creer en sí mismo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó en voz baja. La sonrisa de Clara iluminó la habitación. El lunes. Si te viene bien, te viene bien. Le entregó el sobre. Hay una condición. Haz una entrevista, solo una, con alguien en quien confío. Cuenta tu historia a tu manera y luego podrás volver a desaparecer en tu vida. Jack asintió lentamente. Por ella, para que algún día lo entienda. Por todos los que necesitan entenderlo, corrigió Clara. Que el heroísmo no es ruidoso. Es simplemente estar presente, día tras día, para las personas que importan. Hablaron durante otra hora, concretando los detalles. Ella les enseñó a todos su trofeo de la Feria de Ciencias. Clara contó historias sobre el padre de Jack que le hicieron reír y sufrir al mismo tiempo. El general Harrison les deleitó con anécdotas de su época militar. Cuando finalmente se marcharon, él la abrazó a Clara para despedirse. Gracias por darle un trabajo a mi padre. Clara le devolvió el abrazo. Gracias por compartirlo con nosotros. Jack los acompañó al coche. Antes de subir, Clara lo miró. Lo digo en serio, Jack. Ese día me salvaste más que la vida. Me recordaste por qué hago esto, por qué todo esto importa. Habrías estado bien sin mí. Quizás, pero estoy mejor contigo. Ella sonrió. El honor antes que la gloria. Mi padre vivió según esas palabras. Tú las encarnas. Eso es raro. Tú las encarnas. El coche se alejó, dejando a Jack de pie en la acera. Miró hacia su edificio de apartamentos. 4 pisos de hormigón agrietado y sueños desvanecidos. Pronto se irían de allí. Pronto ella tendría un jardín donde jugar. Pronto las cosas serían diferentes. Pero las cosas importantes, las únicas que importaban, seguirían siendo las mismas. Seguiría preparándole el almuerzo todas las mañanas, ayudándole con los deberes todas las tardes, leyéndole todas las noches, siendo su padre. El resto eran solo detalles. Una semana más tarde, Jack Turner entró en la Torrey Lane Tech vestido con traje. No era caro, ni de diseño, pero estaba limpio, era profesional, el uniforme de un hombre que se había ganado su lugar. Ella le acompañó, faltando al colegio por la ocasión. Clara había insistido. Esto es historia, había dicho. Tu hija debería verlo. El vestíbulo se había transformado. Había pancartas anunciando nuevos protocolos de seguridad. Se estaba instalando una placa conmemorativa en la pared y en el centro, una fotografía de Jack con uniforme, de pie junto al coronel Lane en el desierto sirio. Debajo, una inscripción, el honor antes que la gloria, en memoria del coronel Robert Lane y en homenaje a quienes continúan con su legado. Ella apretó la mano de su padre. El abuelo estaría orgulloso. Jack se sobresaltó. ¿Qué? El coronel. Él te salvó una vez. Tú le salvaste a él. Y ahora estás salvando a su hija. Ella le miró con absoluta certeza. Eso le convierte en un abuelo para los dos. Clara lo oyó y tuvo que apartar la mirada, con los hombros temblando. El general Harrison puso una mano tranquilizadora sobre su silla de ruedas. La ceremonia fue breve, sin discursos, sin fanfarria. Solo Clara entregándole a Jack su nueva tarjeta de identificación y dándole la bienvenida oficial al equipo.
La pequeña multitud aplaudió. Se tomaron fotografías. Luego todos se dispersaron para cumplir con sus obligaciones, y el momento ya se estaba convirtiendo en un recuerdo. Pero Jack permaneció de pie frente a la placa durante mucho tiempo, ella a su lado. Pensó en el joven sargento que había corrido hacia el fuego sin pensarlo, el padre que había fregado suelos para alimentar a su hija, el hombre que se había levantado cuando habría sido más fácil guardar silencio. Quizás todos ellos eran la misma persona. Quizás el heroísmo no era una capa o una medalla. Quizás era solo la decisión de seguir apareciendo, de hacer lo correcto cuando nadie miraba, de ser la persona que tu hijo creía que eras. Papá, ella le tiró de la manga. ¿Podemos ir a ver tu oficina? Él le sonrió. Sí, pequeña, vamos a ver mi oficina. Mientras caminaban hacia el ascensor, Clara los llamó. Jack, gracias por todo. Él se dio la vuelta, con la cálida mano de ella en la suya. Solo hago mi trabajo, señora. No, ella negó con la cabeza. Estás haciendo lo que siempre has hecho, siendo exactamente quien eres. Las puertas del ascensor se cerraron con la sonrisa de Jack. Clara observó cómo subían los números. Su mano descansaba sobre la tarjeta de identificación de su padre en su bolsillo. La había llevado consigo todos los días desde que Jack se la había devuelto. Un recuerdo, una promesa, un legado. En los meses siguientes, Lane prosperó. Se firmó el contrato. Se lanzaron nuevas tecnologías, se crearon puestos de trabajo y a lo largo de todo ello, Clara lideró con una confianza que descubrió en un salón de baile cuando un conserje se negó a apartar la mirada. Jack se adaptó a su papel. Silencioso y capaz, reconstruyó el equipo de seguridad desde cero. Contrató a veteranos que necesitaban una segunda oportunidad. Creó protocolos que protegían sin intimidar y se convirtió en la presencia que todos sentían, pero que pocos notaban, exactamente como él prefería. Ella prosperó en su nueva escuela, hizo amigos, se unió al club de ciencias, escribió otro ensayo sobre héroes, esta vez con una definición más amplia. Su profesora lo leyó a la clase y 3 alumnos pidieron conocer a su padre. Jack acudió al día de las profesiones y dijo exactamente 6 frases. Ella dijo que fue perfecto. Una tarde, 6 meses después del incidente, Clara invitó a Jack a su oficina. La encontró junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que parpadeaban al caer la tarde. Hoy he recibido una carta, dijo sin preámbulos, de una chica de Ohio de 16 años que quedó paralítica en un accidente de coche el año pasado. Le entregó la carta. Jack la leyó en silencio. La chica escribía sobre cómo había visto el video, sobre cómo Clara se negaba a dejarse vencer, sobre cómo había encontrado el valor para volver al colegio, para enfrentarse a las escaleras y a los susurros y seguir adelante. Dice que ustedes dos le salvaron la vida, dijo Clara en voz baja. Tú y yo juntos. Jack volvió a doblar la carta con cuidado. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo me levanté. A veces es todo lo que hace falta. Alguien dispuesto a levantarse cuando todos los demás se sientan. Ella se volvió hacia él. He estado pensando en algo. Una fundación en nombre de mi padre para los veteranos que se incorporan a la vida civil. Para las personas con discapacidad que se incorporan al mercado laboral. Para cualquiera que necesite a alguien que le defienda. Es una buena idea. Quiero que me ayudes a dirigirla. Tú y el general Harrison. Jack se quedó callado un momento. Entonces, ¿por qué yo? Porque entiendes lo que significa ser invisible, ser ignorado, tener valor. El mundo se niega a verlo. Ella sonrió. Y porque mi padre te confió su vida, yo te confío su legado. Clara, yo no soy... No digas que no estás cualificado. No digas que solo eres un conserje, un soldado o un padre. Su voz era firme pero amable. Eres Jack Turner. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Miró la ciudad mientras procesaba la información. En algún lugar allá abajo, ella estaba haciendo los deberes con la señora Chen. En algún lugar, un veterano se preguntaba si la vida civil tenía un lugar para ellos. En algún lugar, una chica de Ohio estaba aprendiendo a creer en sí misma de nuevo. De acuerdo, dijo finalmente. Ayudaré.
Pero ella es lo primero. Siempre, siempre. Clara estuvo de acuerdo. Eso es lo que te hace perfecto para esto. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo la ciudad se transformaba en una constelación de luces. Dos personas unidas por la tragedia y la elección, por el sacrificio de un padre y el coraje de una hija, por el simple acto de levantarse. Cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado, el mundo continuaba, ruidoso, caótico e indiferente. Pero en esa oficina, algo silencioso y esencial echó raíces. El compromiso de ver a las personas, de defenderlas, de recordar que el heroísmo no se anuncia con trompetas y fanfarria. A veces, simplemente se registra para otro turno y se pone a trabajar. 6 meses después, se creó la fundación. Su nombre fue Honor antes que Gloria. Su misión era sencilla: garantizar que nadie luchara solo sus batallas, que los veteranos encontraran trabajo y asesoramiento. Las personas con discapacidad recibían apoyo y recursos. Los estudiantes aprendían que la fuerza se manifestaba de muchas formas. Jack se encargaba de las operaciones diarias. No se sentía cómodo con el título, pero era perfecto para el trabajo. Sabía lo que la gente necesitaba porque él mismo lo había necesitado. No caridad, ni lástima, solo reconocimiento, solo una oportunidad. El general Harrison proporcionó contactos militares y financiación. Clara ofreció su red de contactos y sus recursos. Juntos, construyeron algo que les sobreviviría a todos. Ella, ahora con 10 años, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Trabajaba como voluntaria los fines de semana, archivando documentos y recibiendo a los visitantes con la misma sonrisa brillante que había ayudado a su padre a superar los momentos más difíciles. La gente encontraba su presencia reconfortante, un recordatorio de que detrás de cada lucha había alguien por quien valía la pena luchar. Una tarde, Jack estaba revisando solicitudes cuando Ella le trajo una visitante. Una joven en silla de ruedas de unos 20 años, con los ojos inseguros pero decididos. Papá, esta es Sarah. Quiere darte las gracias. La mujer le tendió la mano. Señor Turner, soy la chica de Ohio, la que le escribió a la señorita Lane. Jack le estrechó la mano con delicadeza. Recuerdo la carta. Ahora estoy en la universidad, estudio ingeniería. Gracias a lo que usted y la señorita Lane hicieron. Dejé de esconderme, dejé de creer en la mentira de que era inferior. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Usted defendió a alguien que no conocía. Eso lo cambió todo para mí. Jack no sabía qué decir. Nunca lo sabía en momentos como ese, así que se limitó a sonreír. Me alegro de que estés aquí. Yo también. Sarah miró a su alrededor en la oficina de la fundación. Quiero ser voluntaria. Si me aceptan, será un honor para nosotros. Después de que ella se fuera, ella se subió al regazo de su padre, algo para lo que ya era casi demasiado grande. ¿Ves, papá? Estás cambiando el mundo. Él le besó la cabeza. Solo estamos ayudando, pequeña. La gente cambia su propio mundo al levantarse. Levantándose, asintió él. Esa noche, Jack caminó por las calles de la ciudad de vuelta a casa. El edificio de apartamentos donde había vivido durante años había desaparecido, sustituido por una casa en un barrio con árboles y aceras donde ella podía montar en bicicleta. Pero a veces tomaba la antigua ruta, recordando que pasaba por la Torrey Lane Tech, con sus luces brillando contra el cielo oscurecido. Clara seguía allí arriba. Lo sabía, trabajando hasta tarde, avanzando, negándose a ser menos de lo que era. Pensó en la mañana en que dejó la fregona y dio un paso adelante. Qué aterrador había sido, qué necesario, cómo todo lo que importaba había surgido de ese único momento de decisión. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. La reunión de la Junta fue bien. Se aprobaron los fondos de la Fundación para 3 años más. Tu padre estaría orgulloso. Sonrió al mirar la pantalla. Al mencionar a un padre, ninguno de los dos podía consultar, pero ambos llevaban consigo. Le respondió, estaría orgulloso de ti. Su respuesta llegó rápidamente. Estaría orgulloso de los dos. Jack guardó el teléfono en el bolsillo y siguió caminando. La ciudad zumbaba a su alrededor, indiferente y eterna.
Pero él ahora era diferente. No era invisible, no estaba borrado por el anonimato, solo era un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no consistía en ser visto. Consistía en ver a los demás, en mantenerse firme cuando importaba, en proteger a las personas que el mundo intentaba destrozar. En casa, ella había puesto la mesa para cenar. Había hecho espaguetis, la receta de su padre, y la cocina olía a ajo, tomates y amor. ¿Qué tal el día, papá? Bien, pequeña, muy bien. Comieron juntos hablando de todo y de nada, del colegio, de los amigos y del libro que ella estaba leyendo. El cómodo ritmo de una vida construida sobre pequeños momentos y una presencia constante. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Jack le leyó, aunque ella ya tenía edad suficiente para leer por sí misma. Ella se recostó contra él, con la respiración lenta y uniforme, y él pensó en lo heroico que era simplemente estar presente, crear seguridad en un mundo peligroso. Papá, murmuró ella, medio dormida. Sí, me alegro de que te levantaras ese día, dijo él, apretándola contra sí. Yo también, pequeña, porque ahora todo el mundo sabe lo que yo siempre supe. ¿Qué es eso? Preguntó ella bostezando y cerrando los ojos. Que eres exactamente quien debes ser. Jack se quedó sentado en silencio, con su hija durmiendo apoyada en su hombro, y comprendió que ella tenía razón. No por la fundación, ni por el trabajo, ni por el reconocimiento, sino porque había aprendido que ser un héroe no tenía que ver con los grandes gestos, las medallas o las historias que contaba la gente. Se trataba de la elección diaria de levantarse, de estar presente, de proteger lo que importaba, de recordar que el honor estaba por encima de la gloria en todo momento. Afuera, la ciudad continuaba con su baile interminable. Pero adentro, en una casa llena de amor, luz y esperanza, Jack Turner finalmente descansaba. Un padre, un amigo, un hombre que había aprendido que a veces lo más valiente que se puede hacer es simplemente negarse a mirar hacia otro lado, y que al final eso era suficiente.